¿Te quedaste con más ganas de Raw? No te preocupes porque yo te traigo lo mejor del show rojo. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! En el estreno de temporada de Raw, The Generation X celebró su 25 aniversario con una espectacular entrada. Todos los miembros del Salón de la Fama juntos y las irreverencias no se hicieron esperar en una noche llena de nostalgia. Roman dijo que no ha podido olvidarlo del viernes pasado. Cuando estaba por cuestionar a Jey Uso, Sami Zayn lo interrumpió para hacerse cargo de la situación, mientras le pedía a Jey que fuera más cool. La cosa se empezó a poner tensa entre los primos hasta que apareció Matt Riddle para retar al jefe tribal a un combate. Roman lo rechazó. Todo terminó en un combate entre Sami Zayn versus Matt Riddle. Ay, Dios mío, no peleen entre ustedes. No le den tiempo. ¡Tiempo valioso! Y dos, algo diferente. Uno baila cadeno y el otro está bailando la mala. Cuidado, cuidado, que esto puede llamarte calificación. Él lo puede hacer solo, tranquilo. ¡Oh! No, señor árbitro. Señor árbitro, por favor. Festival de patada para Sami Zayn y frente a los... Y no llega. ¡Oh, buscaba el clásico Blue Thunderball, pero no! ¡El corner! ¡Uno y dos! ¡Ay, Dios mío de la vida! Yo no puedo tener... Mientras los miembros de The Judgment Day recordaban lo que le hicieron a Edge en Extreme Rules y lo que Dominic le acababa de hacer a su propio padre, AJ Styles apareció. Se inclinó ante Finn Balor, rindiéndose ante el día del juicio. Mientras sellaban el aparente trato de unión con un abrazo... No estaba hablando de ti. ¡No! ¿Los buenos hermanos? ¡No! El primero en recibir fue Dominic. Dios mío, esto cada vez se pone peor. Dice Finn, no quema, papá. No para ahora. ¡Ay, se lo quema! Oye, pero nos engañó a todos. Les hizo creer a ellos que iba a ser parte de la agrupación. Parece que hay uno que no ha podido escapar. Hay demasiada historia. ¿Qué pasó ahora con el juego de los números? Hay demasiada historia. ¿Qué pasó? Pero Dios mío, son como hermanos realmente. No pueden hacerse esas cosas. El campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, hablaba de que él es un reinante que siempre está dispuesto a poner su campeonato en juego cuando llegó nada más y nada menos que Brock Lesnar. Yo prefiero hacerme el sordo. ¡Oh, no, Dios mío! Me le va a romper el brazo. Kimura, Dios mío. Enseguida se apareció Seth freaking Rollins y aunque Bobby no estaba en condiciones, el visionario le exigió subir a luchar y lo provocó tocando fibras sensibles. Rollins rápidamente intentó acabar con el encuentro aprovechando la lesión. Todo estrategia, jugando con la mente de Bobby Lashley, esperando a que se ponga. Trate de ponerse de pie. ¡Peso dos en todo! ¡Uno, dos! ¡Tenemos nuevo campeón! La cuenta de tres no hacía falta, era obvio. Lo siento por Bobby Lashley. El ganador y nuevo campeón de Estados Unidos, Seth freaking Rollins. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.